Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, al Nuevo Testamento, al Evangelio según Juan. Evangelio según Juan. Vayamos al capítulo 20. Vamos a dar lectura a 2 versículos como introducción a este hermoso Evangelio que el Señor en su providencia nos ha dejado. Desde principio a fin, exalta a Cristo, exalta a Dios. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, dice la bendita palabra del Señor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. El Señor bendiga su palabra. Amados hermanos, el día de hoy vamos a iniciar con la exposición de este Evangelio maravilloso, hermanos, que desde el principio a fin, como dije, exalta a Cristo. Estudiaremos versículo a versículo. Si el Señor nos permite y nos preste vida, vamos a estudiar versículo a versículo este Evangelio según Juan. El Evangelio de Juan, hermanos, podríamos decir, y muchos dicen de esa manera, es un texto maravilloso, el único texto que se ha sido escrito, el mejor texto que se ha escrito, hermanos, porque lo que busca este Evangelio es exaltar a Dios, exaltar a Cristo en su divinidad. Pero antes de exponer versículo a versículo, hermano, iniciemos dando una introducción. Pero lo haremos haciendo algunas preguntas y respondiendo a esas preguntas. Comencemos entonces, hermanos. La primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué es Evangelio? ¿Qué es Evangelio? Evangelio, hermanos, es las buenas noticias, buenas nuevas, buenas noticias que están relacionadas con Cristo, con el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Eso es Evangelio. Otra pregunta que debemos hacernos, hermanos, también es: ¿quién escribió este Evangelio? ¿O quién es el autor del Evangelio? Si nosotros, hermanos, revisamos el Evangelio de Juan, no hay, ustedes mismos ya seguramente han leído todo el Evangelio, no hay una señal expresa o referencia propia de quién escribió este Evangelio. Nosotros, por ejemplo, encontramos en algunas cartas del apóstol Pablo que él hace directamente mención de que él es el que le escribe esas cartas. Dice: no, yo Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, y eso encontramos, ¿no? Una referencia directa de que Pablo había escrito esas cartas. Pero en Juan no encontramos una referencia directa, hermanos, sino implícita. Por ello, hermanos, luego me acompañen a Juan capítulo 13. Y aquí nos va a empezar, hermanos, a dar referencia muy importante en cuanto a quién es este evangelista. Juan capítulo 13, versículo 23, nos habla: y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y este versículo, hermanos, no nos dice mucho, pero sí nos enseña algo, hermano. Que el que estaba recostado al pecho de Jesús era muy amado por nuestro Señor Jesucristo. Era muy amado. Y lo extraño que el escritor del Evangelio no se nombra con su propio nombre, hermanos. Y eso nos empieza a dejar ver que posiblemente se refiere al mismo escritor del Evangelio. Muchos comentaristas, teólogos dicen: eso demuestra la humildad que tenía Juan al escribir este Evangelio. Porque vemos, ¿no?, en la historia de los sinópticos, pues Juan era llamado hijo de trueno, hijo de Juanetes, hijo de trueno. Pero al transcurrir, así como Pedro, por la situación que pasó, fue transformado, igual Juan también fue transformado. Y eso nos demuestra también su humildad
a no referirse con su nombre propio que en este Evangelio. Vayamos un momento, hermanos, a Juan 21. Va a ser una referencia a aquel quien amaba al Señor. Va a ser una referencia de una manera especial. Juan 21, capítulo 21, versículo 20 al 24 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, lo que claramente, hermanos, podemos saber a través del Evangelio, a pesar que no dice yo, Juan, yo escribí este Evangelio, es que el Evangelio fue escrito por aquel a quien Jesús amaba mucho. Y la historia de la iglesia, hermanos, desde muy temprano, aceptó y reconoció que aquel que Jesús amaba era Juan, el apóstol, su discípulo. Entonces, ¿cómo respondemos cuando decimos quién es el autor de este Evangelio? Juan. Otra pregunta que debemos hacernos también: ¿qué propósito tiene el Evangelio de Juan? Siempre, amados hermanos, cuando nosotros vamos a los textos de la Biblia, a los libros, debemos estudiarlos todo a profundidad para saber cuál es el propósito de cada libro, porque cada libro tiene un propósito, hermanos. Cada libro tiene un propósito. ¿Y qué propósito también tenía el autor al escribir estos libros? ¿Y cuál fue el propósito? Nuevamente vayamos, hermanos, a Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Juan nos dice ahí cuál es su propósito al escribir el Evangelio. Juan tenía un propósito. Y Juan dice de esta manera. Juan capítulo 30, versículo 30 al 31. Y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Entonces, hermanos, el apóstol Juan claramente indica cuál es el propósito del Evangelio. El que lea, o alguien que lea este Evangelio, crea en Jesús, o crea que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el Mesías prometido, que es el Salvador, y que creyendo, dice en su nombre, que hace, tenga vida eterna. Es de ahí, amados hermanos, que el Evangelio de Juan sea un evangelio muy utilizado cuando se comparten las verdades del Señor. Entonces, ese es el propósito, hermanos. Ese es el propósito principal, pero muchos teólogos y comentaristas también añaden otros propósitos. Podemos decir también que el Evangelio de Juan tiene un propósito de combatir herejías. En esos tiempos, una herejía de un hombre llamado Cerinto, un hombre que vivió en la época en que vivió también Juan. Y según Ireneo de Lyon, que vivió en el siglo II, que nació alrededor en los años 120 después de Cristo, que también fue el discípulo de ¿quién? De Policarpo, que él a su vez era ¿qué? Discípulo de Juan. En su libro Contra los herejes, el libro se llama Contra los herejes, él dice de esta manera, y comienzo a decir: un tal Cerinto en Asia enseñó
que el mundo no fue hecho por el primer Dios, sino por una potestad muy separada y distante del primer ser que está sobre todo, y que no conocía al Dios que está sobre todas las cosas. También hipotizó, o sea, quiere decir que hizo una hipótesis o una conjetura, que Jesús no ha nacido de una virgen, pues para él dice era imposible eso, que Jesús no había nacido de una virgen, sino que fue hijo de José y María, de modo semejante a todos los demás hombres, y era superior a todos en justicia, poder y sabiduría. Y después del bautismo, desde el primer ser que está sobre todo, el Cristo descendió sobre él en forma de paloma. Y desde ese momento anunció al Padre desconocido y realizó los milagros. Y al final el Cristo de nuevo se retiró de Jesús y Jesús sufrió y resucitó. Pero Cristo continuó impasible, pues existía como un ser neumático, en el sentido espiritual, ¿no? Neumáticos significa espiritual. Fin de la cita. Esa era la herejía que en esos tiempos estaba, pues, mucho invadiendo en esa época en los pueblos, hermanos. Por eso los teólogos dicen que uno de los propósitos también era que combatir esta herejía. Pero ya hemos visto la principal. Entonces, hermanos, es muy probable que al escribir el Evangelio, el apóstol también tuviera cuenta esta herejía de Cerinto. Pues así podemos explicar, ¿no? ¿Por qué insiste tanto, hermanos? Juan el apóstol insiste tanto en poder explicarnos que Cristo, o sea, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y de que este Cristo no se limitó solamente a cubrir a Jesús, sin establecer una unión real, sino que adquirió realmente la naturaleza humana y nunca volvió a despojarse. Entendamos, por eso, Cristo, Jesús, si es 100% hombre y 100% Dios. Eso tengamos siempre presente, hermano. Aún admitiendo de lo que Ireneo presente en uno de esos propósitos en cuanto al Evangelio, aunque sea verdad, hermanos, debemos repetir que también ese objetivo era de carácter secundario. Su propósito era secundario. O sea, podemos decir en propósito negativo que era combatir la herejía de Cerinto. Pero este propósito estaba subordinado al principal propósito, hermanos. ¿Cuál era? La que ya leímos y vuelvo a leer. Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que también, amados hermanos, lo que tenemos nosotros de recalcar es que el apóstol Pablo no tenía la intención de escribir toda la biografía de Cristo. No era su intención. Porque si hubiera sido su intención esa, no hubiera escrito lo que dice en Juan 21, 25, hermano. Juan 21, 25 nos dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, no tenía esa intención. Una vez entendido entonces cuál es el propósito, hermanos, no es difícil entonces comprender por qué Juan añade o toma o escribe, hermanos, sucesos que no se encuentran en los otros evangelios. Y que era para él más apropiado, pero claro, sabemos que es inspirado por el Señor. Pero es más apropiado, hermanos, ¿por qué?
porque quería que sacara a la luz la gloria del Señor. Quería sacar a la luz su oficio mesiánico, hermanos, su dignidad en el sentido más exaltado de la palabra. Y teniendo en cuenta, hermanos, esto, veamos algunos relatos distintivos de Juan, los cuales no se encuentran en los evangelios sinópticos. Uno, por ejemplo, las bodas de Caná. Juan 2:11. Y cada vez que termino de leer, hermanos, y comprendan el pasaje que yo leo, mira cuál era el propósito de Juan, y se va cumpliendo lo que hemos leído en Juan 20, 30, 31, hermanos. Juan 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Qué dice? Lean, hermanos. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Ese era el propósito? Por supuesto. Otro ejemplo, la conversación con Nicodemo. Sabemos todo el contexto, pero ¿cómo termina? Por eso, como siempre recalco, hermanos, la Biblia no ha sido escrita por capítulos ni por versículos. Fue todo. Juan 3:16. Este pasaje es muy conocido, ¿no? Todos lo hablan, hasta incrédulos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que crean y por su nombre tengan vida eterna. Otro ejemplo, la conversación con la mujer samaritana, Juan 4:25 al 26. Dice: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El versículo 29 dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ese era su propósito, ¿no? Otro ejemplo, la curación del hombre en Bethesda, Juan 5:17-18. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Entendamos cuando dicen el 18, no es el tema, pero dice, ¿no? Por esto los judíos aún más procuraban, porque no solo quebrantaba, según los judíos, Cristo quebrantaba el día de reposo, pero no era así. Su entendimiento de los judíos era eso, ¿ya? Sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Concuerda con el propósito? Sí. Otro. La alimentación de los 5,000 y el discurso que sigue. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, ¿qué hace? Tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Otro ejemplo, el discurso sobre el agua viva, pronunciado en la fiesta de los tabernáculos, Juan 7:37-38. En el último día y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice de la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Ya sabemos de qué estaba hablando, del Espíritu Santo. Pero dice que venga a mí si bebas. Otro ejemplo, el discurso sobre la simiente de Abraham. Juan 8:36 dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 46, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creáis? Versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Su propósito es eso. Otro ejemplo, la curación del ciego de nacimiento. Juan 9:38. Juan 9:38. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Otro ejemplo, el discurso sobre el buen pastor. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Que estamos viendo acá, hermanos. Juan trata de exaltar la divinidad, hacer vernos la divinidad, que Cristo es Dios. La resurrección de Lázaro, Juan 11:40. Jesús le dijo: no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios. El lavamiento de los pies de los discípulos. Juan 13:13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Los discursos en el aposento alto. Juan 14, todo el capítulo 14, todo el capítulo, hasta el capítulo 17, hermanos. Pero vamos a leer solamente dos versículos. 14:6. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el último, algunas secciones en el relato de la pasión y la resurrección. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Observamos, amados hermanos, entonces, que después de haber visto todos estos textos que solamente se encuentran en este cuarto evangelio, el evangelio de Juan, ¿qué está haciendo? ¿O qué nos hace ver? Que su centro es Cristo. 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 Que Jesús es el centro, como el Cristo, el Hijo de Dios, y tiene por propósito entonces que la iglesia continúe creyendo en Él, hermanos, y tenga vida eterna. Ahora, hermanos, lo maravilloso de este propósito es que se da a través de un desarrollo histórico, hermanos. Los evangelios no son biografías de Jesús, pero sí relatan un desarrollo histórico de Jesús. En especial, este evangelio de Juan, hermanos. Este evangelio es muy distinto a los otros evangelios. Los otros evangelios, tanto Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como evangelios sinópticos. Sinópticos significa, hermanos, porque todos tienen casi un punto de vista común. O sea, que son muy parecidos entre sí. Pero el evangelio de Juan no está dentro de ese grupo, hermanos. O sea, que no es parecido a los otros evangelios. Pero sí, tengamos en cuenta, no se contradicen, ¿no? Son más bien complementos. Mateo, Lucas y Marcos siempre mayormente hacen ver la historia de Jesús en su humanidad. Pero Juan trata de exaltar su divinidad.
¿Por qué? Porque muchos no aceptaban que Cristo era también divino. Hemos visto cuál era el propósito. Que se escribieron todas estas cosas para que crean y creyendo en su nombre pues tengan vida eterna. La siguiente pregunta que le debemos hacer a los hermanos es: ¿en qué fecha se fue escrito? Probablemente fue escrito, hermanos, entre los años 80 al 98 después de Cristo. Es un aproximado que muchos concuerdan, teólogos, historiadores, concuerdan que esa fecha. Otros dicen que fueron más temprano, pero más o menos esa es la fecha, hermanos. Y la siguiente pregunta que debemos hacernos también es: ¿en qué lugar fue escrito este evangelio? Y todos los teólogos y comentaristas concuerdan que fue escrito en Éfeso. Bien, amados hermanos, después de haber visto esta introducción del evangelio de Juan, comencemos a ver el prólogo o la introducción de este evangelio. Vayamos por favor a Juan capítulo 1. Vamos a meditar el día de hoy de 1 al 5. Pero leamos por favor los versículos del 1 al 18. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Dice la bendita palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor bendiga su palabra. Estos primeros versículos, 18 versículos, hermanos, que hemos leído, marcan que la base de lo que va a tratar de exponer Juan en todo el resto del Evangelio, hermanos. Es decir, que todo el resto del Evangelio, de lo que va a hacer es avalar estas palabras que ha hablado desde el primer versículo hasta el 18, hermanos. Muchos teólogos, hermanos, creen que estos primeros 18 versículos se convirtieron en un canto para la iglesia primitiva. Muchos para ellos eran una confesión de fe. Juan en este prólogo, en esta introducción, toca varios puntos importantes en todo el desarrollo de su evangelio, hermanos. ¿Cuál es? Por ejemplo, vamos a ver claramente el enfrentamiento entre la luz y las
tinieblas. Pero también principalmente que Juan hace énfasis en este prólogo y que vemos en el desarrollo de su evangelio es que el verbo de Dios venía al mundo, hermanos, y el mundo que hizo no lo recibió, lo rechazó. Ese es el énfasis que hace entonces Juan, hermanos, en el desarrollo de su evangelio. Es llamativo, amados hermanos, por ejemplo, en Marco comienza su evangelio directamente, ¿qué? Proclamando las buenas nuevas. Pero Mateo y Lucas, ¿qué hace? Comienza mostrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el evangelio de Juan comienza, hermanos, distinto, en la eternidad. Va más allá, Juan, de ese momento histórico en que nuestro Señor Jesucristo nace. Pero eso también muchos teólogos concuerdan, hermanos, y dicen que los tres evangelios sinópticos enfatizan que en la humanidad de Cristo, pero Juan enfatiza en la divinidad de Cristo. Y eso es maravilloso, hermanos. Por eso que el estudio de Juan es maravilloso, hermanos. Comencemos entonces meditando los pasajes. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hermanos, las escrituras que se manejaban en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en la época de nuestro Señor Jesucristo, era la Septuaginta. La Septuaginta era una traducción del hebreo al griego, ya que el griego pues era el idioma universal en esa época. Y ahora, debió ser impactante, amados hermanos, para los lectores del Evangelio de Juan en ese tiempo, que encontrar su relato Juan se va a la eternidad. Y trae también a memoria que Génesis 1, porque casi la misma similitud que tiene, hermano, porque Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora en el Evangelio como inicia diciendo: en el principio era el verbo. Y lo más tremendo es que hay una total relación, hermanos, entre el capítulo 1 de Juan con el capítulo 1 de Génesis. Porque en el capítulo 1 de Juan, hermanos, nosotros vamos a ver que utiliza también palabras como vida, como luz, tinieblas, palabras muy representativas, hermanos, cuando nosotros encontramos en el capítulo 1 de Génesis. Juan empieza tocando en su evangelio la nueva creación, hermanos, la nueva creación. Si nosotros vamos, hermanos, al texto clásico, que es conocido también en la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, vayamos por favor, pero sin perder Juan 1, no pierdan Juan 1. Es maravilloso que el apóstol Pablo, hermanos, habla de esta verdad en 2 de Corintios 5, 17, y que Juan también va a entrar a desarrollar en su evangelio, hermanos. Qué hermoso, hermanos, ver que ninguna de las escrituras se contradice, más bien se complementan, hermanos. 2 de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Así que cuando el apóstol Juan comienza su evangelio, lo hizo de una manera que sin lugar a dudas tuvo que haber creado un gran impacto, hermanos, en cuanto a los primeros lectores, hermanos. No solo empieza aquí: en el principio era el verbo, utilizando las mismas palabras que encontramos en Génesis 1, sino también va a entrar a desarrollar, hermanos, en cuanto a la relación, en cuanto a la creación. Juan dice: en el principio era el verbo. Enfatiza que el verbo, pues, que era, o sea, siempre ha existido. De la misma manera como al leer Génesis 1 nosotros podemos comprender que en el principio, o sea, en la eternidad, al hablar del principio está haciendo ver que había una eternidad antes del inicio del tiempo. Pues en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un énfasis que Dios siempre ha existido, hermanos, porque Dios es autoexistente.
Él nunca tuvo un inicio, hermanos, siempre ha existido, el verbo es autoexistente. Ahora, si el verbo era antes de la creación, entonces el énfasis que hace el apóstol Juan, que ese verbo, pues no es un ser creado, hermanos, como muchos creen. Muchas sectas creen que Cristo ha sido creado. En el principio era el verbo. Ahora, hermanos, hablando de la palabra verbo, sabemos que en griego es logos. Muchos comentaristas creen que Juan lo utilizó porque sus tiempos era muy utilizado por los filósofos, pero eso no es verdad, hermanos. Ya en el Antiguo Testamento, hermanos, se representa al verbo de Dios como la persona. Especialmente, por ejemplo, vayamos por favor a Salmos 33. Vayamos por favor a Salmos 33, versículo 6. Dice aquí, hermano. No solamente Juan comienza a hablar del verbo, de logos, ya en el Antiguo Testamento se hablaba de ello, hermanos. Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Y el mejor comentario también de Juan 1 se encuentra probablemente, hermanos, vayamos por favor a Proverbios capítulo 8, versículo 27 al 30. Proverbios 8, versículo 27 al 30 dice: cuando formaste los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día, siendo solaz delante de él en todo tiempo. Ahora, hermanos, quiero que en nuestra mente, amados hermanos, solamente en estos momentos, aún no relacionemos Cristo, o sea, el verbo, con Jesús. Por el momento, hermanos. Aunque nosotros ya sabemos, ¿no?, que Jesús es el verbo. Ya sabemos. Pero no quiero que aún relacionemos en Cristo con Jesús. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque Juan está enfatizando que el verbo pues era existente antes de la creación. Por ello, en el primer versículo comienza diciendo: en el principio era el verbo. Lo que está enfatizando Juan en esta primera parte del texto es que el verbo no es creado. No tuvo un inicio, hermanos. El verbo no fue creado y es un ser eterno. Y continúa diciendo el texto: y el verbo era con Dios. Si nosotros, amados hermanos, leyéramos, tuviéramos ahorita una Biblia griego, lo leeríamos de esta manera: y el verbo estaba cara a cara con Dios. Y lo que el apóstol Juan, hermanos, está diciendo es que el verbo existía en una comunión muy, muy estrecha con el Padre. Había una íntima relación, hermanos, íntima cercanía, una íntima unión, hermanos. Eran coexistentes con el Padre. En el estudio que hemos tenido en nuestra confesión, en el capítulo 2 que trata de Dios y la Santa Trinidad, hemos hablado de ello ampliamente, que Cristo era coexistente con el Padre de una misma sustancia, pero eran dos personas distintas. Uno era el verbo y el otro era el Padre. Como Juan por eso está exaltando, por eso dice: y el verbo era con Dios. En otras palabras, el verbo, Cristo, era coexistente con el Padre. Por eso, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en su oración sumo sacerdotal, puede decir de esta manera. Vayamos por favor a Juan capítulo 17, versículo 5. Juan 17, 5.
Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Noten eso, hermanos. Él está consciente de que Él ha existido por siempre, hermanos, y ha coexistido con Dios. El Verbo entonces siempre existió. Cristo, hermanos, se despojó voluntariamente en su encarnación de ser igual a Dios como algo que aferrarse, como dice Pablo. Pero nunca dejó de ser Dios, hermanos. Él era 100% divino. Era absolutamente, completamente Dios. Y este primer versículo termina de esta manera. Y el Verbo era Dios. Todo lo que podemos decir, hermanos, del Verbo, lo podemos decir también de Dios. Pero tristemente, los testigos de Jehová que andan ahí con sus Biblias pero adulteradas para sus propósitos arrianos, ya que era una herejía antigua, esa herejía arriana, hermanos, el que Arrio, un hombre perverso, implantó esa herejía en los años 300 después de Cristo, tratando de ¿qué? De hacer ver que el Verbo no era Dios. Por eso en el versículo 1 de Juan, los testigos de Jehová en su Biblia, hermanos, ustedes cuando leen esa Biblia que está adulterada, dicen, el Verbo era un Dios, con D minúscula, tratando de ¿qué? De que hacer ver que Cristo o el Verbo era un Dios menor. No es así, Pero cuando dice, y el Verbo era Dios, lo que está haciendo el apóstol Juan, hermanos, es hacer que el énfasis de la absoluta divinidad de Cristo, en oposición entonces a todo hereje que trata de decir que Cristo es creado, que no es Dios. Ahora, cuando nosotros leemos, hermanos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, tenemos que entender algo, hermanos, y tenemos que recordar. ¿Quién escribió este evangelio? Ya dijimos, Juan. Preguntémonos también, ahora, ¿quién era Juan? Era un judío, hermanos, que su mayor orgullo de los judíos era ¿qué? El conocimiento que solo había un Dios. Eso es importante entender, hermanos, para comprender también cómo es que entendía Juan. Entonces, hermanos, Juan era judío y su contexto era ¿qué? Netamente monoteísta. Ellos sabían que solamente hay un solo Dios. Por eso que Juan tajantemente dice de que el Verbo era Dios, mostrando que la pluralidad de Dios. Un solo Dios, pero que coexiste en tres personas. Entonces Juan, hermanos, está demostrando que en Dios, aunque es un solo Dios, hay una pluralidad de ser. Por eso el apóstol Juan, hermanos, muestra esto. Y va a tratar más, y va a explayarse más durante su evangelio, hermanos. Ahora, leamos el versículo 2, por favor, hermanos. Fuerte, ¿quieres escucharlos? Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Y el apóstol Juan lo que hace acá es enfatizar que este Verbo, hermanos, absolutamente divino, que existía desde la eternidad como una persona distinta, gozaba de una comunión íntima con el Padre. De esa forma se confiesa una vez más, hermanos, que la divinidad de Cristo, la divinidad, su eternidad, su autoexistencia. Por eso muchos creen que el propósito también de este evangelio es que refutar a los herejes, hermanos. Por eso, para que sustenten su manera de ver, de creer, los testigos de Jehová tienen que lo único que pueden hacer es adulterar la Biblia. Porque con la Biblia que nosotros tenemos, no puede sustentar ello, hermanos. Es triste. Entonces, lo que está haciendo Juan es enfatizar o dar mayor peso, hermano, lo que ya ha
Entonces lo que hace el apóstol Juan en el versículo 2 es mostrar la relación del verbo con Dios, hermanos. El verbo era Dios, pero había una pluralidad en Dios. Ahora, desde el versículo 3 en adelante, como hemos visto al inicio de este evangelio, Juan tiene también el propósito de, ¿qué dije? De vincular la creación, de vincular al verbo con la creación, de vincular Juan 1 con Génesis 1. Y en estos versículos 3 al 5 empieza a hablar de esa relación que tiene el verbo con la creación, hermanos. Lean, por favor, versículo 3 al 5. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Muy diciente lo que dice estos 3 versículos. Todas las cosas, dices, por él fueron hechas. ¿De quién estaba hablando? Del verbo. Y sin él, ¿quién? El verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y comienza a hablar. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan tiene una secuencia lógica, amados hermanos, en este evangelio. Pues después de demostrar que el verbo estaba ligado íntimamente con Dios, que el verbo era Dios, empieza a mostrarnos una relación que tiene el verbo con la creación, porque es a través de la creación que Dios se hace o se revela, hermanos. Su naturaleza es revelarse y lo hace a través de la creación, hermanos. El versículo 3 dice, ¿no? Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cada cosa en particular, amados hermanos, cada cosa en particular se debe su existencia al verbo. Del Padre surge la creación, pero es realizada a través del verbo. Si nosotros vamos a Génesis 1, ¿cuál era la manera que Dios utilizó para crear? Dice, y dijo Dios. Su palabra, hermano, el logo, el verbo. Así que el Padre, del Padre surge la creación, hermanos, pero la creación se realiza a través del verbo de Dios, hermanos. Vayamos sin perder, por favor, a 1 de Corintios, sin perder Juan 1, vayamos a 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 6. 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos de Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora voy a leer, hermanos, este versículo que acabamos de leer de 1 de Corintios 8:6, pero en la versión nueva, la nueva versión internacional. Dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Entonces, hermanos, la relación del Padre Creador a través del Verbo es totalmente desarrollado en el Nuevo Testamento, hermanos. Y la implicancia que tiene esto, y que el apóstol Pablo quiere dar, es que nuestra existencia está ligado al Verbo, hermanos. Entonces, hermanos, todas las cosas, una a una, fueron creadas por el Verbo, por medio del Verbo divino, hermanos. Y así que la gran verdad de que Cristo creó todas las cosas se afirma positivamente, en primer lugar, que Cristo es eterno. Negativamente, pero el punto de vista presente también dice, por eso dice, hermanos, que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso implica que Cristo es eterno.
el verbo es eterno. Y eso es lo que trata de enfatizar el apóstol Juan. Por eso estos primeros 18 versículos, hermanos, es importante para que comprender todo el desarrollo del Evangelio de Juan. Aquí, hermanos, se hacen resaltar dos hechos, hermanos. Uno, que el mismo Cristo no fue creado, existía eternamente. Y dos, que todas las cosas, una a una sin excepción, fueron creadas por Él. Cuando Él dice, sí, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, hermanos. Ahora, versículo 4, lean por favor. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La creación, nada existe, hermanos, nada de lo que existe, hermanos, tiene vida en sí mismo. Todo existe, todo lo que existe depende, hermanos, de la voluntad de Dios. Dios es el único ser que, con la característica esencial de que es el único ser autoexistente. Tiene existencia propia, hermanos. Nosotros respiramos en este momento porque Dios nos ha dado la capacidad de respirar. Nada puede existir sin la voluntad de Dios, hermanos. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vayamos por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 16-17. Colosenses capítulo 1, versículo 16-17. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermoso, hermanos, cómo la palabra del Señor, cómo se complementa. Pablo, que escribió Colosenses, no va en contra de lo que está diciendo Juan. También dice que Él está hablando de eternidad también. En Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, hermanos, el apóstol Juan, en el versículo 4, está relacionando la vida, la capacidad de vivir con el verbo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El verbo no recibió vida de nadie, eso tenemos que tener claro. Siempre soy reiterativo, hermanos, para que podamos comprender. Él es la vida, es la fuente de vida, hermanos. Juan está entonces hablando esencialmente de vida espiritual. Vayamos por favor a Juan 14:6. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vayamos también a Hechos 17:25 y vamos a leer el versículo 25 y el 28. Hechos 17. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Qué tristeza, hermanos, es ver a las personas que viven sin ser conscientes de la presencia de Dios, hermanos. Viven sin ser conscientes de la presencia de Dios en todo momento, en cada aspecto de su vida. No entienden que por qué respiran. No entienden es que Dios le ha dado la capacidad de respirar. Aún así las personas creen poder su vida independientemente de Dios. ¿Por qué? Están en tinieblas, hermanos.
están en tinieblas. No hay criatura, hermanos, que tenga la capacidad de existir por sí mismo. El único que es autoexistente es Dios. Versículo 4, parte B. Y la vida era la luz de los hombres. Juan 12:46 nos muestra para qué vino Jesús, hermanos. Juan dice en este texto, en los primeros textos que hemos leído de Juan, de que el verbo era la luz de los hombres. Y más adelante lo vamos a estudiar a profundidad. Pero Juan 12:46 dice: yo, la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El hombre que ve, busca vivir alejado de Dios, es porque está en tinieblas. Esa es su condición, hermanos. Qué ignorancia, hermanos, hasta aún también ven en algunos creyentes que esa ceguera tan grande que hay en los hombres, hermanos, que relacionan su fe en Dios, que solamente que es Dios para que suplir mis necesidades solamente, cuando la fe es distinta, hermanos. La fe, hermanos, está relacionada en entregar nuestro ser entero a su bendita voluntad, a sujetarnos en su señorío. Nosotros estamos llamados a exponer el Evangelio, sí, pero no tenemos la capacidad nosotros de cambiar el corazón al hombre, hermanos. Nosotros solamente hacemos el llamado externo, que es el llamado general, hermanos, pero el llamamiento interno eficaz, ¿quién hace? Es la obra soberana de Dios. Primeramente predicado el Evangelio, y el Santo Espíritu de Dios utiliza ese Evangelio para dar vida. Vayamos un momento, por favor, a Juan capítulo 8, versículo 12. El Señor nos muestra también este punto que estamos enfatizando, y que también es repetitivo, hermanos, en el Evangelio de Juan. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El incrédulo vive en tinieblas. El apóstol Juan dice en el 4b: la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. Como dice el versículo 5 de Juan 1, hermanos, la luz las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Al iniciar también dije que Juan lo que nos enseña, hermanos, en su Evangelio, que hay una lucha, hermanos. Hay un conflicto entre la luz y las tinieblas. Pero aquí hay que entender algo, hermanos. No es un conflicto de capacidad, sino es un conflicto ¿de qué? De incapacidad. Es decir, las tinieblas es el estado natural de todo hombre, hermanos. Todos nacemos así. Todos nacemos ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados. Es un estado de incapacidad que no puede aceptar la luz del Evangelio, hermanos. Así que ese conflicto no será por capacidad, sino de incapacidad, y una incapacidad de no poder entender la luz. Y ese conflicto no solo se abarca en el Nuevo Testamento, hermanos, sino también en el Antiguo Pacto. Todos los hombres nacen muertos de pero también en el Antiguo Testamento, hermanos, el verbo es aquel en el cual pues reside la vida. Vayamos rápidamente, hermanos, a Génesis 3:15. Ya desde ahí se estaba ¿qué? Dando la luz que iba a resplandecer en las tinieblas, porque a causa del pecado de Adán todos caen, hermanos, y todos nacen en tinieblas, muertos en sus delitos y pecados. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, hablando de Cristo, y tú le herirás en el calcañar.
la luz que iba a resplandecer en el mundo ya estaba siendo revelado, hermanos. En el libro de Éxodo, el Cordero Pascual también se revela. Y todos los demás símbolos en Levíticos, por ejemplo, las ofrendas que anunciaban el derramamiento de sangre, que era la sangre de Cristo. Y también en Números 21:8 nos dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Apuntando a Cristo, a la obra de Cristo, a la luz del mundo, hermanos. También en los libros históricos, proféticos, en Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Sigue hablando de la luz, aún en el Antiguo Testamento, hermanos. Deuteronomio 18:15-18 dice, Deuteronomio 18:15-18: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿De quién está hablando? De Cristo, la luz del mundo. Segunda de Samuel 7:12-14 también dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procede de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será hijo. Y él, si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Claro, es una profecía que se da cumplimiento en Salomón, porque está hablando David, porque Salomón es el que edifica la casa, pero estaba apuntando a Cristo. Porque dice: y él edificará la casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El trono de su reino de Salomón permaneció, sigue permaneciendo. Hablando de la luz de Cristo, hermano. Salmo 46:7 dice: sacrificio, ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito: ¿quién? Cristo, la luz. Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Esa es la condición del hombre. Amós 5:4: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti te saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los tiempos de la eternidad. Aún en el Antiguo Testamento hablaba de la eternidad de Cristo, hermano, de la luz que iba a venir al mundo. Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. La luz venía, el mundo no lo recibió.
Malaquías 1:11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, debemos insistir, sin embargo, en que la luz no brilla solamente en los profetas, hermanos, sino en todo el Antiguo Testamento. He hablado de pocos textos que hablan de la luz, que hablan de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, también, pero en el Nuevo Testamento también es revelado todas estas cosas, hermanos. Entonces, de haber visto de estos pasajes en el Antiguo Testamento, podemos decir entonces, esa es la incapacidad del hombre. Y se ve desde la caída, hermanos. Por eso que, como dice también Pablo, en 2 Corintios 3, 14 a 17, buscan por favor, hermanos, 2 Corintios 3, versículo 14 al 17. Miren cómo dice el apóstol Pablo de esa incapacidad en torno a la luz, hermanos. Esa incapacidad que no puede recibir la luz. 2 Corintios 3, 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quién estaba hablando? De aquellos que conocían la ley. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, hermanos, hay una incapacidad propia en el hombre de no comprender la luz, de no entenderla, de no abrazarla, hermanos. Vayamos rápidamente, por favor, a 2 Corintios 4, ahí más adelante, 2 Corintios 4, 3, 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la condición del hombre, hermanos. Están en tinieblas, no pueden abrazar la luz. Bien, hermanos, y en el versículo 5, al final dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Muchos teólogos y comentaristas, hermanos, aún en la versión del King James, que está en inglés, cuando tú mínimo buscas en el buscador y tú lo traduces, no traduce como Reina Valera dice, y las tinieblas no prevalecieron contra él, sino ¿cómo traduce? Dice, y las tinieblas no la comprendieron. Como dijimos, hermanos, las tinieblas a las que el evangelista Juan hace referencia, en su significado correcto se refiere a que la humanidad está caída, que está en tinieblas, está ennegrecida por el pecado, por su enfermedad, hermanos. Están muertos en sus delitos y pecados y viven en sus tinieblas. La traducción, como dije, de Reina Valera, cuando dice no prevalecieron contra ella, en otras palabras, no la vencieron, o no la superaron, o no la apagaron a la luz. Creo que pues a la luz del original no es una traducción que es acorde a lo que dice el original, hermanos. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque cuando nosotros leemos los versículos 10, parte B, y el versículo 11, que son algo similar, los verbos son similares, hermanos.
y por tanto deben también sus significados deben ser similares. Y hay algo que es llamativo, hermanos, en esto, que hay algo que nos da un paralelismo, hermanos. En el versículo 5b dice que las tinieblas no la comprendieron. En el versículo 10b dice, el mundo no le conoció. Y en el versículo 11b dice, los suyos no le recibieron. Queda entonces inmediatamente claro que la traducción no prevalecieron. En el versículo 5, como trae Reina Valera, pues no hace justa al paralelismo en los versículos 10b y en los versículos 11, hermanos. Por ello que la traducción correcta debe ser, mas las tinieblas no la comprendieron. Porque estamos hablando que el hombre que está muerto espiritualmente, que está en tinieblas, no comprende la luz, no la recibe. Ahí tiene que venir el obrar de Dios. Entonces, hermanos, ya terminando, en resumen, lo que hemos visto en estos versículos del 1 al 5, primero, enfatizamos en el principio, que cuando aún no había sido creado, ya Cristo existía. El Verbo ya existía, hermanos. Cristo ya era coexistente con el Padre. El Verbo disfrutaba en la eternidad una comunión íntima con el Padre, gozando siempre de su presencia. Lo que Juan ha tratado de resaltar en los primeros versículos, hermanos, es que el Verbo es eterno, que el Verbo es Dios, yendo en contra de muchos herejías. En segundo lugar, también hace la relación del Verbo con la creación, ya que el Verbo estuvo en la eternidad, y también es claro, ¿no?, que podemos relacionar con la creación. Cuando el universo fue creado, el Verbo ya existía, hermanos. Existía desde la eternidad, el Verbo pues disfrutaba de ello. Y en cuanto a la creación, todas las cosas por Él fueron creadas. Alcanzaron su existencia por medio de Él, hermanos, el Verbo. De todo lo que existe, hoy no hay nada que se origine sin el Verbo. Y en tercer lugar, podemos resaltar, hermanos, es que Él desde la eternidad y también después de la caída, durante todo el Antiguo Testamento, la vida plena de Dios residía en Él, hermanos. Hemos visto por pasajes bíblicos, ya se estaba revelando, hermanos. Todos los atributos gloriosos de Dios estaban siendo exhibidos, hermanos, en la obra de salvación, dados en sombras, claro. Pero la luz continúa resplandeciendo también en el Nuevo Testamento, hermanos. Pero el mundo, sin embargo, no se apropió de él. No la comprendió, hermanos. ¿Qué hizo? La rehusó abiertamente. Se opuso activamente, hermanos, a esta luz, al mensaje de la verdad, hermanos. El hombre caído, ¿qué hace? Odia a Cristo. ¿No odiábamos nosotros a Cristo antes, hermanos? Esa era nuestra realidad también, hermanos. Odia a Cristo en quien reside la vida de Dios, hermanos, el cual también resplandece como luz. Pero ahora nosotros, hermanos, ¿qué podemos decir? En un momento indicado que el Señor había decretado, hermanos, esa luz resplandeció en nosotros. Nosotros la pudimos apropiar, porque no por propias capacidades, sino porque Dios obró dándonos la salvación, hermanos, dándonos el regalo del nuevo nacimiento, hermanos. Ahí recién nosotros podemos apropiar de esa luz que ha sido ya revelado, que ha venido al mundo. Pero las tinieblas, hablando del hombre, porque no está hablando de la oscuridad, está hablando de las tinieblas, del estado del hombre como está. No la pudieron comprender, no la pudieron abrazar, hermanos. Pero ahora tú que no conoces a Cristo, estás en esa situación, en tinieblas. Eres ciego hablando espiritualmente. Por ti mismo no puedes comprender el Evangelio. Por ti mismo no puedes comprender la luz. No puedes abrazar la luz. No puedes abrazar a Cristo, que es la luz de este mundo.
El Señor te dice en Mateo 4:6 para aquellos que aún no conocen a Cristo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombras de muertes, luz les resplandeció. Pero a ti no te ha resplandecido, porque no corres a Él con fe, no miras a Cristo, a la luz, a la vida. Corre a Cristo. Él es la luz. Arrepiente de tus pecados, pon tu fe en el Señor, pon tu fe en Él, disfruta ser parte del pueblo. Disfruta lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y será nuestra condición de cada uno de nosotros? Sí. Estábamos en tinieblas, sí, pero cuando a Dios le agradó resplandecer su luz en nuestras vidas, pues dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo te saca de las tinieblas, porque Cristo es la luz. Él te va a hacer resplandecer. No rechaces a Cristo, ya no rechaces, por favor, ruego. Les ruego en el amor del Señor. ¿Por qué siguen rechazando a la luz? Y para terminar, hermano, todos leamos Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Léame. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. En el principio era el Verbo eterno, coexistente con el Padre, y el Verbo era con Dios, misma sustancia. Convivía íntimamente con el Padre, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, enfatizando de que coexistía con el Padre. Está hablando de la eternidad de Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada sin Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no comprendieron la luz. Las tinieblas no abrazaron, hermanos. Esa es la condición del hombre. Esa es tu condición, amigo, hija, que tú no conoces a Cristo. Estás en tinieblas, y la luz de Cristo no está resplandeciendo en ti. Corre a Él en arrepentimiento. Él puede hacer esa obra. Solamente Él. Vamos.